La pandemia del coronavirus ha dado lugar a las teorías de conspiración más disparatadas, pero la más insidiosa no proviene de los lunáticos habituales, sino que forma parte de una bien estructurada campaña de desinformación de Rusia, conforme a sus objetivos geopolíticos. El Departamento de Estado estadounidense denunció esa campaña, en la que sin la menor evidencia se acusa a Estados Unidos de haber creado y diseminado el coronavirus para dañar a China. Pero, advierte el Departamento de Estado, Rusia no se ha valido de bots o cuentas automatizadas, como ha sido en otros casos, sino de sus agentes de influencia en el mundo entero, que tienen una clara presencia pública. Quepa advertir que los servicios de inteligencia suelen usar, además de espías para recopilar información privilegiada, a los agentes de influencia, cuya utilidad consiste en realizar acciones políticas que favorecen los intereses de las respectivas potencias. Rusia cuenta con agentes de influencia de 2 agencias de inteligencia que operan en el exterior, el SBR y el GRU. Pues bien, ¿quién en México se reveló como el mayor difusor de la campaña rusa de desinformación para culpar a Estados Unidos de la pandemia del coronavirus? Pues sí, John Ackerman, el principal asesor político e ideológico de Andrés Manuel López Obrador. Ackerman es un agente de influencia al servicio de Rusia y disimula muy poco su condición. Es comentarista de RT, la principal agencia de propaganda de Vladimir Putin, y recibe un generoso sueldo por vomitar mentiras y odio. Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, se han reprimido a todas las marchas de los jóvenes en la Ciudad de México y en todo el país. RT no es sino un instrumento de la guerra de información que la agencia de inteligencia rusa SBR despliega por el mundo entero. Y RT no tiene como comentaristas a sueldo a quienes no sean sus agentes de influencia, con un claro compromiso, como es el caso de Ackerman. Ackerman en realidad tiene enorme influencia sobre López Obrador, tanto como para haber colocado en posiciones estratégicas a otros 2 agentes de influencia que él controla, su esposa Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y Jesús Ramírez, el director de Comunicación Social de la Presidencia. Ackerman y Ramírez se coordinaron con la sección de la Agencia de Inteligencia Rusa, que se especializa en la guerra de información en redes sociales y en particular en Twitter, para influir en las elecciones presidenciales de México en 2018. Según el modelo ruso, Ramírez desarrolló inmensas granjas de bots para crear en redes sociales un apoyo artificial a López Obrador. Diversos estudios demostraron que más de la mitad de las cuentas de usuarios que respaldaban a López Obrador eran falsas. Y de los cientos de miles de cuentas automatizadas de personas inexistentes que no se localizaban en México, en su abrumadora mayoría se originaban en, sí, Rusia. Y por cierto, Ramírez se sigue valiendo de toda esa red para desatar las campañas más infames de odio y amenazas contra todos los críticos de la Cuarta T. Pues bien, resulta que ahora el agente de influencia de Rusia, Ackerman, se ha tornado más influyente aún. Fue nombrado por la CNDH como uno de los integrantes del comité técnico que prácticamente elegirá a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, Ackerman hará su mejor esfuerzo para que el máximo órgano electoral de México sea capturado por la 4T y por Rusia. Pero no para ahí la injerencia de la inteligencia de Putin en los centros de poder de México. Si el SBR, a través de Ackerman, está muy aventajado en su tarea, la otra agencia de inteligencia rusa, el GRU, trata de no quedarse atrás. En febrero del 2019, se celebró en el Senado de la República, a instancias de Morena y el Partido del Trabajo, el Foro Estratégico sobre Energía e Inversión, que tuvo como invitados principales a gobernantes y sedicentes empresarios y consultores rusos, quienes ofrecieron inversiones conjuntas con Pemex y la CFE, además de compartir tecnología. De los invitados rusos destacó Anastasia Samarkina, supuesta propietaria de la empresa Legend Bureau, pero la empresa
no es sino una mera fachada del GRU para intervenir en diversos países según los designios de Putin, ya sea para desestabilizar gobiernos desafectos, ya sea para apoyar a los gobiernos amigos. Quien realmente controla al Legin Bureau es Víctor Boyarkin, un oficial del GRU, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro por su injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Pero también se entrometió en las elecciones de Montenegro en 2016 y en este caso recibía órdenes directas del oligarca ruso Oleg Deripaska, quien tiene una relación directa y privilegiada con Vladimir Putin. Putin, como ex oficial de la KGB, la agencia de inteligencia de la desaparecida Unión Soviética, es un conocedor tanto del espionaje como de las medidas activas. Estas son un conjunto de acciones no abiertamente militares de una potencia para imponerse a otros países, como el uso de agentes de influencia, las campañas para desestabilizar y derribar gobiernos, propaganda en medios convencionales y redes sociales, difusión de rumores y mentiras, asesoría en represión y, lo que resulta de enorme trascendencia para México, fraude electoral. Desde que Putin asumió el poder, hizo que los servicios de inteligencia igualaran y superaran a la KGB en espionaje y medidas activas. Pero a partir del 2014, el interés de entrometerse en los demás países se disparó, tras de que Rusia se anexó Crimea, que era parte de la soberanía de Ucrania. Ante este despojo, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron severas sanciones económicas a Rusia, que han significado pérdidas por unos 100.000 millones de dólares. Los aliados occidentales trataron de frenar así el proyecto expansionista de Putin, que pretende recuperar los territorios de los países que se separaron de Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética. Con su agresiva injerencia en la política interna de diversos países, Putin busca presionar a Estados Unidos y a sus aliados para que levanten las sanciones, de modo que Rusia siga adelante con su proyecto expansionista. A ese juego se está prestando López Obrador con plena conciencia, al dar enorme poder a los agentes de influencia rusos. Pero, mucho ojo, si los temas de migración y narcotráfico son muy sensibles en la agenda de seguridad nacional de nuestro vecino, a la máxima potencia mundial le resulta mucho más intolerable que México se convierta en una plataforma antiestadounidense al servicio de Putin. López Obrador está jugando con fuego, y quien juega con fuego termina quemado.